saben, son, hay diferentes tipos de anestesia, ¿ya? Una de tantas engloba lo que es la anestesia regional. La anestesia regional habla de un bloqueo de un área, de una región, ayudado con anestésicos locales. Entonces, la primera pregunta que tenemos que pensar, que tenemos que trazarnos, es ¿qué es un anestésico local? Un anestésico local, les he traído dos definiciones, son fármacos o son medicamentos que cuando se aplican cerca de membranas neuronales, producen un bloqueo reversible de la conducción de los impulsos nerviosos, ¿ya? Entonces, anestésicos locales, fármacos que cuando estén cerca de membranas neuronales producen bloqueo reversible de la conducción de los impulsos nerviosos. La otra definición que les he traído es que los anestésicos locales son medicamentos que producen, los anestésicos locales son medicamentos que producen la interrupción de la transmisión de los impulsos neuronales, ya sean autónomos, sensoriales y motores, en las áreas inervadas por los nervios afectados. Entonces, como ven en las dos definiciones, eh, lo que hablan es que interrumpen o bloquean la conducción, interrumpen o bloquean la conducción de los impulsos nerviosos, ¿ya? Eh, de forma reversible. Ahora, dentro del mundo de los anestésicos locales, por ejemplo, en nuestro medio hay la lidocaína, la ropivacaína, la bupivacaína, la levobupivacaína. Históricamente, por ejemplo, la cocaína, que es, ustedes saben lo que es la cocaína, eh, fue descubierta inicialmente como un anestésico local. O sea, la cocaína, lo que se saca de la planta de la coca, lado bueno que tenía es que se estaba buscando ya un anestésico local y descubrieron la cocaína. Obviamente después se dieron cuenta de su capacidad de drogadicción que podía experimentar un paciente. Y actualmente lo que más utilizamos es los que les he comentado. Es lo que les he comentado de medicamentos que bloquean la conducción nerviosa. Para eso tenemos que recordarnos cómo es un nervio o cómo está constituido un nervio. Como pueden ver acá, un nervio es un conjunto de fascículos, es un conjunto de fibras nerviosas. ¿Se acuerdan que las células neuronales tienen una parte que le decimos axón? Eso lo hemos visto en histología, en biología. Entonces, ese axón, que en el sistema nervioso periférico le decimos fibra nerviosa, ese axón está envuelto por una capita que le decimos endoneuro. El axón, la fibra nerviosa, está envuelto por el endoneuro. Y el conjunto de axones, el conjunto de fibras nerviosas con la vaina de mielina, forman lo que son los fascículos, que están envueltos por otra capa de tejido conectivo que es el perineuro. ¿Ya? Endoneuro, la fibra nerviosa. El perineuro, lo que es los fascículos. Y el conjunto de fascículos están envueltos por otra membrana conectiva que es el epineuro. Entonces, los anestésicos locales son medicamentos que producen una interrupción de la conducción nerviosa y bloquean a nivel de lo que conocemos como las fibras nerviosas. Todas estas envolturas tienen que ser pasadas o tienen que ser, para que llegue el anestésico local a la fibra nerviosa, tiene que ser pasada todas estas barreras del endoneuro, del perineuro, del epineuro. ¿Ya? Como ustedes recuerdan, ¿cómo es la fisiología de la transmisión nerviosa? Hay diferentes fibras.
las fibras mielinizadas y las fibras amielínicas. Las fibras mielinizadas las conocemos como fibras A, fibras B. Las fibras A los han subclasificado de acuerdo a las letras del alfabeto griego, alfabeto gamma delta. Las fibras C principalmente son autónomas y las fibras C son las amielínicas. Y si ustedes recuerdan bien lo que nos enseñaban en fisiología, en histología, las fibras que tienen mielina, que vienen a ser las A y las B, son fibras que tienen mayor velocidad de conducción, como muestra esta columna de acá, comparando con las fibras C que son amielínicas, que su velocidad de conducción es menor a comparación de las fibras que están con mielina. Y como estas fibras, la A y la B, tienen mielina, obviamente son más gruesas a comparación de las fibras C que no tienen mielina. Si ustedes, esta diferencia en la velocidad de conducción entre las fibras A y las B y las fibras tipo C, se debe a que las fibras que tienen mielina realizan el impulso nervioso de forma saltatoria. El impulso es como si estuviera saltando. O sea, llega el potencial de acción, llega el estímulo nervioso y la información va saltando de un nódulo de Rambier, que son espacios, hendiduras que están libres de mielina, pasa de un nódulo de Rambier a otro nódulo y este salta a otro nódulo, etc. En cambio, las fibras tipo C, cuando hay un estímulo nervioso, las fibras C tienen que despolarizarse de forma continua en el trayecto de toda la fibra nerviosa, a comparación de las fibras mielínicas que lo hacen de forma saltante. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? Esto es como una reunión social, digamos, ya no tengan pena en preguntar cualquier cosa. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí, sí, se lo puede escuchar. Ya, ¿no hay alguna pregunta, compañeros? Ya, entonces continuamos. Entonces, hemos repasado un poquito lo que son, cómo está diseñado un nervio, un nervioso periférico, este asunto de la fisiología de la transmisión nerviosa y también tenemos que recordar cómo se genera un potencial de acción en la fibra nerviosa. Como ustedes recuerdan, la parte externa de la membrana celular del nervio de las células tiene tendencia positiva. En cambio, el lado interior de la membrana celular, el lado citoplasmático, es de tendencia negativa. Cuando llega un estímulo, esta diferencia, o sea, por qué afuera es positivo y por qué adentro es negativo, es producida por las bombas sodio-potasio-TPasa. O sea, como ustedes recuerdan, las bombas sodio-potasio-TPasa botan sodio y dejan entrar potasio dentro de la célula y eso hace el desequilibrio electrolítico entre el compartimiento intracelular como en el compartimiento extracelular. Entonces, un potencial de acción se genera a partir de un potencial de membrana o un potencial de reposo. Pues aquí el potencial de reposo, la tendencia es que adentro es negativo y afuera es positivo. Cuando llega un estímulo químico o eléctrico, se rompe esta situación y hay un cambio de potencial. Hay un cambio de potencial. De lo que estaba en potencial de reposo se empieza a elevar generando ya el potencial de acción. Esta elevación es producida porque ha ingresado a la fibra nerviosa una gran cantidad de iones de sodio. Como ustedes recuerdan, el sodio es positivo. Este ingreso de sodio intracelular es producido porque se abren canales de sodio. Llega un impulso, el impulso abre el canal de sodio y iones de sodio entran rápidamente de forma brusca dentro de la célula. Y en la parte eléctrica del potencial de reposo empieza a generarse el potencial de acción, se empieza a despolarizar.
Una vez que haya llegado al pico de la despolarización, sigue la siguiente fase, que es la repolarización. La fase de repolarización para volver al potencial de membrana, al potencial de reposo, es producido por la apertura de otros canales que son los canales de potasio. Los canales de potasio, al abrirse, al producir una salida de iones de potasio en favor de su gradiente de concentración, producen que el potencial de acción empieza a disminuir. Y es así que cuando se cerraron los canales de sodio, se abrieron los canales de potasio, ya de lo que estaba el potencial de acción ya se repolariza hasta llegar al potencial de membrana, y la bomba sodio-potasio TPasa ya realiza la función de equilibrar, como estaba al principio, el sodio afuera y el potasio dentro. Y como pueden ver en este GIF, esto es lo que ocurre en una estimulación nerviosa. O sea, un estímulo eléctrico químico se genera en alguna parte de nuestro organismo, es transmitido al sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, y todo es producido por descargas, hasta que llegue la información donde tenga que llegar en nuestro sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hace el anestésico local? O sea, ¿por qué hemos repasado todas estas cosas que ya la han visto en años anteriores? Los anestésicos locales, lo que producen cuando uno inyecta un anestésico local, es que el anestésico local, para empezar, tiene que entrar dentro de la célula, dentro de la fibra nerviosa. Se tiene que entrar al citoplasma. Esto lo hace porque en la parte extracelular el anestésico local se ioniza, se vuelve una forma iónica. Pasa la barrera de la membrana celular y dentro del citoplasma otra vez se vuelve a una forma no ionizada. O sea, como ven acá, este LAH positivo, todo esto significa el anestésico local no ionizado, que es la forma que administramos. O sea, así viene ya el frasquito, digamos, el líquido. Cuando inyectamos en la parte extracelular ocurre un fenómeno que se ioniza, y ese anestésico local ionizado recién pasa a la parte intracelular. Y para ya ejercer su función, se vuelve a ionizar, se vuelve la forma no iónica, y la forma no iónica se une al canal de sodio. Cuando se une al canal de sodio, básicamente bloquea al canal de sodio. Ya hay un poco de teoría ahí, pero en síntesis, en conclusión, a lo que queremos llegar, que los anestésicos locales trabajan bloqueando los canales de sodio. Si el canal de sodio era el importante para que se genere la despolarización, al bloquear el canal ya no ocurre la fase de despolarización. Entonces la membrana nerviosa, en vez de hacer este juego, viene el estímulo y el potencial de acción ya no alcanza al potencial umbral, ya no alcanza al potencial de acción, y aquí imagínense que estuviera una línea isoeléctrica. O sea, ya no se genera más potencial de acción. Lo que estamos viendo en este GIF es que ya se queda paralizado, ya es como una asistolia. Ya no hay potenciales de acción, por lo tanto, la información nerviosa, el impulso nervioso, ya no va del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Se corta la transmisión. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Compañeros, no tengan miedo de preguntar. Como les dije, esto es como una reunión social. Hola, hola. ¿Me escuchan? No, doctor. No, personalmente no tengo ninguna pregunta. Ya. Listo. Entonces, los anestésicos locales, ¿qué hacen? Bloquean los canales de sodio, interrumpen la conducción nerviosa, evitan la despolarización,
no dejan llegar al potencial umbral. Todo lo que estoy parafraseando es lo que produce el mecanismo de acción. Listo. Otra cosa que tienen que recordar para este tema es cómo están constituidos en el sistema nervioso central, cómo está configurado el tema de las meninges. Las meninges y sus espacios meningios, digamos. Como ustedes saben, por ejemplo, esta es una imagen transversal del cráneo, donde aquí está el cráneo y aquí están las meninges. Dice, primero, en la parte ósea está la dura madre, ¿no? La que está más cerca de la parte ósea del hueso está la meninge que llamamos dura madre. La que está cerca del tejido cerebral, de la masa encefálica, de los nervios, es la pia madre, que es una membrana súper más delicada y que está en contacto con la parte nerviosa. Y entre esas dos meninges, entre la dura madre y la pia madre, está la otra membrana meningia, que es la aracnoides, que sería la membrana intermedia. Ahora, ¿por qué recordamos eso? Porque en la médula espinal, en la columna vertebral, ocurre la misma configuración. O sea, en la parte externa, en la parte ósea está la dura madre, al medio la aracnoides, y en la parte nerviosa, cerca de los nervios, cerca de la médula, está la pia madre. Y el detalle es que se generan espacios entre las meninges. Ese es un detalle importante. Se generan los siguientes espacios. Como ven en esta imagen, se puede ver que hay un espacio epidural. Esta es una fotografía de un microscopio electrónico, ¿verdad? Entonces se genera un espacio epidural. Su mismo nombre les dice dónde está. Espacio epidural significa que está fuera de la dura madre. Luego viene la dura madre y entre la aracnoides y la pia madre, entre la aracnoides, perdón, y la dura madre hay otro espacio virtual, o sea que generalmente no está abierto, sino se puede generar un espacio virtual que se llama el espacio subdural, o sea, espacio epidural o extradural, espacio peridural. Estoy parafraseando nomás este espacio. Y debajo de la dura madre, entre la dura madre y aracnoides, hay otro espacio virtual que es el espacio subdural. Y después, el otro espacio entre la lámina aracnoidea y la pia madre está un espacio. Y ahí lo que corre es el líquido cefalorraquídeo. O sea, en el espacio subdural está el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Ya. Entonces, hasta ahí hemos hecho la parte del recuerdo fisiológico de lo que, para que se ubique en este tema. Yo como anestesiólogo, la idea de estos temas, chicos, no es volverlos anestesiólogos, ¿verdad? Como alguna vez les comento, la idea de estos temas es que tengan cultura médica general de lo que se habla en un caso clínico, de lo que se habla en un hospital, en una clínica, digamos, la paciente de la cama 27 ha sido sometida a cesárea bajo anestesia peridural. Entonces, ya cesárea, su concepto, ¿no? ¿Qué significa? Anestesia peridural, ahorita les estamos dando la información de qué significa, en qué consiste. O sea, la idea es que tengan cultura médica general sobre este tema, sobre este punto. La anestesia peridural es un tipo de bloqueo neuroaxial que se inyecta un volumen de anestésico local en el espacio peridural. O sea, de lo que habíamos comentado, que este espacio está fuera de la dura madre, ahí el anestesiólogo llega con una aguja para depositar una cantidad X de anestésico local. Para que llegue a ese espacio, uno tiene que pinchar cruzando varias cosas. O sea, aquí imagínense que tiene que pincharle la piel, la grasita, el tejido celular subcutáneo,
a nivel de lo que es ya la columna vertebral, hay el ligamento supraespinoso. Entre las apófisis espinosas está el ligamento interespinoso. A nivel de las bases, digamos, de las apófisis espinosas está lo que es el ligamento amarillo. Todos esos ligamentos, todo eso la aguja ha tenido que perforar hasta llegar al espacio peridural. Y lo que pasa con el anestesiólogo es que no tiene que perforar más allá, o sea, tiene que respetar lo que es la dura madre, la aracnoides, líquido cefalorraquídeo que está en el espacio subaracnoideo, etc. Entonces, la anestesia peridural es una técnica de bloqueo que se trata de una inyección en espacio peridural, extradural o epidural, son sinónimos nomás. Ahora, ¿cómo hacemos ese bloqueo? Ese bloqueo lo hacemos con el paciente ya sea en posición de cúbito lateral o en posición de sedestación, sentado el paciente. Tenemos que hacer antisepsia del paciente. Tenemos nuestros criterios, ¿no? Tenemos nuestra técnica. Les estoy resumiendo la situación. La posición, la limpieza del paciente, la antisepsia. Y un punto importante para aquellos compañeros que van a ser dueños de clínicas o van a ser directores de salud o van a ser los futuros ministros del gobierno, utilizamos agujas TUJI. Esta imagen que ven acá es una aguja que le denominamos agujas TUJI. T-U-O-H-I. Entonces, TUJI o para no hacerse bola, aguja peridural. Estas agujas peridurales, como pueden ver en esta imagen, el detalle de la punta de su aguja que está encorvada, un poco dobladita, la puntita de la aguja. Este detalle permite percibir cuando perforamos el ligamento amarillo. O sea, dentro de esos ligamentos que les he mencionado más atrás, ligamento supraespinoso, espinoso, el ligamento amarillo tiene una enorme resistencia, digamos. Y para no pasarnos más allá, para no lastimarle la dura madre, aracnoides, etc., este detalle técnico, esta tecnología, digamos, hace percibir mejor cuando pasamos al ligamento amarillo. Por eso la aguja peridural tiene este detalle en la punta. Ahora, ¿cómo llego a ese espacio peridural? Hay varias técnicas. Hay, por ejemplo, la pérdida de resistencia, que es la técnica más utilizada. Y una histórica, digamos, un antecedente histórico es la prueba de la gota colgante de Gutiérrez, ¿ya? En esta técnica de la pérdida de resistencia, básicamente introducimos la aguja por donde les he señalado aquí, les he señalado aquí, que atraviesa piel, tejido celular subcutáneo, los ligamentos, etc. Básicamente atraviesa la aguja y el operador, el anestesiólogo, siente lo que cuando la aguja y la jeringa que tenga aire o líquido siente básicamente la pérdida de resistencia. Bueno, obviamente el mismo nombre les da la idea, ¿no? Técnica de pérdida de resistencia. O sea, se atraviesa una aguja con una jeringa y el anestesiólogo tiene que sentir que hay una pérdida de resistencia. En cambio, la prueba de la gota colgante de Gutiérrez, se pone en la aguja TUJI una gotita, se hace avanzar la aguja y como el espacio peridural es un espacio con presión negativa, cuando ingresa ya al espacio peridural, es el líquido, que es básicamente es una solución fisiológica o un anestésico local, una gotita. Cuando ya la aguja entra al espacio peridural, esa gotita se lo chupa, o sea, por la fuerza negativa, esa gotita se entra adentro, sin que el operador o el anestesiólogo hagan algo. Seguramente en teóricas de los años pasados se han debido hablar de otras técnicas, ¿ya? Pero yo les comento lo que más hacemos actualmente, como que ya no hay mucha discusión al asunto, es esta técnica, es más segura, a comparación de otras técnicas, no solo la gota colgante de Gutiérrez. O sea, es un poquito ya como histórico.
Eh, Aunque comentarles que la gota colgante de Gutiérrez se utiliza mucho para la técnica de anestesia peridural cervical. Para que me entiendan, el bloqueo peridural tiene variantes, ¿ya? O subtipos, si quieren. Se puede hacer un bloqueo peridural a nivel cervical, un bloqueo peridural a nivel torácico, dorsal, un bloqueo peridural a nivel lumbar, un bloqueo peridural a nivel caudal, a nivel sacro. Son variantes. Obviamente que cada uno tiene sus indicaciones, tiene también sus riesgos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, o sea, en los libros de anestesios se sigue pregonando que la prueba de la gota colgante de Gutiérrez es la mejor técnica para hacer un bloqueo peridural cervical, ¿ya? A comparación de la prueba de pérdida de resistencia, por ejemplo. En cambio, a nivel torácico, lumbar o sacro, utilizamos mucho lo que es la pérdida de resistencia, pero obviamente entenderán que pincharle por aquí a nivel cervical, donde están las raíces nerviosas del nervio frénico, los centros, las raíces nerviosas de nervios cardioaceleradores, etcétera, es altamente peligroso. O sea, esto es muy, muy peculiar. En mi vida de anestesiólogo solo he hecho 2 veces y obviamente con otra persona más mayor que yo, más entrenado en el asunto. Casi no se hace, es muy indicado. A nivel torácico es un poquito más, se hace más, sobre todo en cirugías eh, que van a tener mucho dolor posoperatorio, que son prácticamente las toracotomías con tracción. A nivel lumbar, que es lo que es muy frecuente, se utiliza tanto para cirugías ortopédicas, cirugías ginecobstétricas, cirugías vasculares, etc. Y la técnica de bloqueo caudal, la anestesia caudal, se utiliza mucho en niños. ¿Ya? Es una técnica que se utiliza mucho en niños porque a nivel sacro, a diferencia del adulto, a nivel sacro el espacio peridural todavía no está cerrado. En cambio, en adultos hay el riesgo que ese espacio se cierre y que sea más difícil hacer la anestesia. Bueno, esos son variantes. Eh, Vamos a ver un video. ¿Qué tal, chicos? ¿Siguen ahí? ¿O solo están grabando? Sí, doctor, estamos conectados. Ya, vamos a ver un video en YouTube de cómo es un bloqueo peridural. Básicamente, ¿ven, no, el video? ¿O se Sí, ve, se puede chicos? ver. Ya. Entonces, aquí primero han hecho la antisepsia, han puesto el campito. Ahorita lo que ven una jeringa corriente, digamos, es que le está infiltrando un poco de anestésico local. O sea, le está haciendo una infiltración subcutánea en la piel para que no le duela con la aguja peridural. Entenderán que la aguja peridural es una aguja más gruesa, de un calibre mayor, de una aguja de una jeringa. Entonces, eso es lo que está haciendo. Está infiltrando anestésico local para que no le duela el pinchazo principal, digamos. Y lo que hace con las manitos, con sus dedos, el anestesiólogo, es sentir el espacio entre las apófisis espinosas. O sea, si ustedes ahorita van con su mano atrás y se tocan su columna vertebral, se nota, ¿no? Que las apófisis espinosas, su puntita y más abajo hay otra apófisis espinosa, etcétera. Eso está tocando, está identificando las apófisis espinosas. Generalmente la técnica de bloqueo lumbar habla de la línea de Tuffier. La línea de Tuffier es una línea que va entre ambas crestas ilíacas, que aproximadamente está entre L4, entre L3 y L4, la línea de Tuffier. ¿Ya? Eso, eh, eso es por si les pregunto, digamos. Ya, como ustedes han visto, ha agarrado la aguja Tuji, poquito de internet, agarró la jeringa Tuji y ya le está empezando a introducir, ¿ya?
está pasando la piel y noten esto, noten cómo ha dispuesto sus dedos, ¿no? Esto es maña, o sea, es de la especialidad, les diré. O sea, cada instructor te enseña cómo pues, tienes que poner tus deditos, cómo puedes poner tu mano. Cada uno tiene su detalle. Recuerden que medicina es ciencia y arte. Entonces, digamos, a mí mi maestro me enseñó de una manera, a otro compañero le enseñó de otra manera, etcétera. Es ciencia y arte. Pero aquí básicamente lo que está haciendo es probar la resistencia ya de los ligamentos. Está conectando una jeringa con aire y noten, han visto el émbolo cómo ha hecho la prueba para ver si está durito. Durito, durito, no estoy en espacio pelular, me parece que me he chocado con hueso, estoy intentando redirigir, estoy buscando, está redirigiendo, o sea, está chocando con hueso. Noten cómo a la jeringa le hace la prueba de que está durito, que no hay pérdida de resistencia. Ahí parece. No, sigue durito, sigue metiendo, sí, ahí está. Ahí perdió la resistencia. Entonces, en la prueba de pérdida de resistencia, uno ya sabe que está en espacio peridural. Ahí hace la prueba ya con el líquido, tiene que sentir igual que suavito. Sí, dice que es suavito y por eso sigue inyectando. Si hubiera sentido que era duro, hubiera dejado de inyectar. Entonces, sigue inyectando, sigue inyectando. Esa jeringa ya es el anestésico local. Ya es el anestésico local que está haciendo un bloqueo peridural. ¿Ya? Y como ven, ni siquiera necesita ver el anestesiólogo, está sintiendo. Es más tacto que este video tiene un bono extra que eso no les he comentado. O sea, la técnica de anestesia peridural a través de esa aguja TUGI permite avanzar un catéter peridural. Esos se puede utilizar para analgesia posoperatoria o para anestesia intraquirúrgica, digamos, ¿ya? Tiene sus indicaciones, no se pone a todos. Si ustedes me preguntan, ¿todas las cesáreas se hace bloqueo peridural y con catéter? La respuesta es no, ¿ya? Tiene sus indicaciones. Por ejemplo, en el Hospital Obrero, las prótesis de cadera, las prótesis de rodillas, la técnica que se utiliza generalmente es un bloqueo peridural acompañado con la inserción de un catéter peridural. O sea, el tubito que le van a meter ahorita va a ir a espacio peridural igual. Ya ha inyectado anestésico local, está volviendo a comprobar la resistencia, ha girado un poquito la aguja TUGI para que vaya un poco cefálico el catéter, o sea, no vaya hacia caudal, sino cefálico. Ese tubito que ven es el catéter peridural. Y igual, de la misma forma, lo que está sintiendo es que entra de forma sencilla, o sea, no hay mucha fuerza que hacer, es bien suavito que entre. Si existe alguna dureza, quiere decir que el catéter se está yendo a otro lado. Ya, y eso es maña de saber cuánto dejar, etcétera, etcétera. Como ven, ese tubito ya está dentro del espacio peridural y lo va a fijar, lo va a colar, le va a probar, ahorita va a agarrar una jeringa y tiene una cosita que le decimos el cocodrilo o el conector, digamos. Aquí está. El conector, o sea, al tubito se le ha conectado esta cosa amarilla y a través de eso ya se puede inyectar. O sea, por la aguja peridural han visto que se ha inyectado y a través del catéter también se puede inyectar más anestésico local o la solución que se iba a inyectar. ¿Ok? Entonces eso es un bloqueo peridural. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, compañeros?
compañeros. Doctor, yo tengo una pregunta. Bien, ¿Siempre se ingresa por la línea media al momento de hacer la punción con la aguja? muy buena pregunta, compañera. Eh, es preferible que se ingrese por la línea media, o sea, que intentes darle al medio entre las apófisis espinosas. Pero hay otra técnica, hay una variante de técnica que le decimos técnica parasagital, ¿ya? O sea, en vez de ir así recto, la aguja va más o menos oblicua, intentando llegar de una forma oblicua al espacio peridural. En general, todos intentamos hacer al medio, o sea, la técnica sagital, al medio. Pero si no se puede, nos reordenamos en ese mismo momento y podemos hacer una técnica para sagital, ¿ya? La cosa es que la aguja llegue, ya sea por un poquito de modificación del ángulo de la aguja, pero tiene que llegar al espacio peridural. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Hola, bueno, no hay preguntas, no voy a continuar. Ahora, ¿qué anestésicos locales se puede inyectar? Bueno, si ustedes buscan esta parte en el Google, hay varios anestésicos que se pueden inyectar, o sea, no solo anestésicos locales. Se puede inyectar, por ejemplo, analgésicos opioides, se puede inyectar también analgésicos como la dextromidina, la clonidina, etcétera, etcétera. Se puede inyectar varias cositas, pero como cultura médica general, tienen que saber que generalmente se inyecta anestésicos locales. Los anestésicos locales, como la lidocaína, vienen con podemos diluir al 0,25%, la levobupivacaína, la tetracaína que llama nuestro medio, etc. Estos medicamentos, hablar uno por uno sería más largo esta charla, ¿verdad? Pero tienen que entender que cada cosa que hagamos, cada procedimiento, cada medicamento que pongamos a un paciente, tiene su pro, su lado bueno, como tiene su lado malo, tiene su contra, ¿ya? Por ejemplo, la lidocaína es como les diría muy noble, es casi no produce toxicidad sistémica. Si ahorita están pensando en qué es toxicidad sistémica, en unas cuantas diapositivas más vamos a responder eso, pero es muy noble, casi no tiene eventos tóxicos. En cambio, una mala inyección de bupivacaína tiene mayor probabilidad de efectos tóxicos sistémicos, ¿ya? Todo tiene lo bueno y su malo. Por ejemplo, en esta otra diapositiva, aquí pueden ver que se puede inyectar morfina o metadona, que son medicamentos analgésicos de tipo opioide, y mucho tienen que tomar en cuenta, como yo sé que en esta generación va a haber cirujanos, va a haber traumatólogos, etcétera. Y tienen que entender a los anestesiólogos en la técnica de bloqueo peridural. Por ejemplo, si el anestesiólogo 10 minutos, o incluso 20, o algunos textos hagan incluso 30 minutos, porque la bupivacaína tiene un tiempo de inicio de acción no rápido, a comparación, por ejemplo, de la lidocaína, que tiene un tiempo de inicio de acción intermedio. Y entonces, si voy a ser cirujano y me están diciendo que está haciendo un bloqueo peridural, entonces, bueno, pues esperaré, tiene que hacer su trabajo para que nos vaya bien a los dos, etc. Eso con relación al inicio de acción. Con relación a la duración, como se darán cuenta entre la lidocaína y la bupivacaína, el que más horas tiene de duración es por lo menos unas 4 o 6 horas. En cambio, la lidocaína solo tiene unas 2 horas.
Si sé que mi cirugía, digamos, es una prótesis de cadera, entonces pues le pondremos bupivacaína, que nos va a durar lo que va a durar la cirugía, que es casi toda la mañana, o mitad de la mañana por lo menos. En cambio, la lidocaína podemos utilizarla por un procedimiento rápido, no sé, una cesárea con un ginecobstetra que sea muy rápido, etcétera. Entonces, esos son detallitos. ¿Dónde actúan los anestésicos locales en el bloqueo peridural? Una vez que se deposita aquí el anestésico local lo que tiene que hacer es, uno, migrar, pasar la dura madre, las meninges, hasta llegar a la parte nerviosa. Recuerdan que aquí está el cono medular, por aquí debe estar la cauda equina. Entonces, al inyectar, tiene que difundirse desde este espacio hasta llegar acá, ¿ya? Y hacer su mecanismo de acción, que es el bloqueo de los canales de sodio. Y otro mecanismo de acción de este bloqueo es que a este nivel, en el espacio peridural, también está el origen o la emergencia de las raíces nerviosas. Recuerdan que las raíces nerviosas tienen que salir por los agujeros de conjunción de las vértebras. Entonces, a ese nivel también, en el inicio de las raíces nerviosas empiezan a difundirse, a pasar lo que es el perineuro, endoneuro, dura madre, hasta llegar a la fibra nerviosa, hasta llegar a los axones, para hacer el bloqueo de los canales de sodio. Listo. Complicaciones. Las complicaciones, tienen que entender que, ¿por qué anestesiología es una especialidad? Porque tiene alto riesgo, ¿ya? Lamentablemente es una de las especialidades que los procedimientos que hacemos tienen alto riesgo, porque estamos jugando con medicamentos que son muy peligrosos. En las complicaciones intraoperatorias hay el riesgo, por ejemplo, de que en un bloqueo peridural haya hipotensión. Y esto es muy fácil de explicar. Cuando tú bloqueas a nivel lumbar, el anestésico local se disemina, ya sea adentro, o sea, a la parte de la médula espinal, pero también hay un porcentaje que asciende y hay un porcentaje que desciende. Y es más importante el porcentaje, digamos que aquí hemos hecho el bloqueo peridural, hay el riesgo de que el líquido del anestésico local se disemine de forma cefálica. Y si ustedes recuerdan, el sistema vegetativo, la parte simpática es toracolumbar, la parte simpática. En cambio, la parte parasimpática es cefalocaudal. ¿Ya? Eso, lo que les estoy diciendo ahorita es la distribución anatómica de las fibras vegetativas. El parasimpático es cefalocaudal, en cambio el simpático es toracolumbar. Entonces, si yo estoy bloqueando la región lumbar y por el ascenso del anestésico local está subiendo a la parte torácica dorsal, está bloqueando el parasimpático o el simpático. Bueno, seguramente ya están pensando que es el simpático. Al bloquear el simpático era el que mantenía la resistencia vascular sistémica y disminuye, se relaja los vasos sanguíneos, eso produce hipotensión. Por ejemplo, al relajarse las vénulas, las venas, hay como una especie, digamos, de atrapamiento de sangre en las venas, no hay suficientemente retorno venoso hacia el corazón, por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. Entonces, por una parte, o sea, en síntesis, hay una disminución del gasto cardíaco y hay una disminución de las resistencias vasculares y el paciente tiene riesgo de hipotensión arterial. ¿Ya? La bradicardia, otra complicación, la bradicardia. Cuando disminuye la actividad simpática por el bloqueo peridural, hay riesgo que aumente la actividad parasimpática. Y como aumenta la actividad parasimpática, hay el riesgo de que el paciente haga bradicardia. Otra complicación, nivel alto. Yo quería que el bloqueo a nivel de los dermatomas, por ejemplo, llegue a nivel T10, a nivel del ombligo. Pero de repente tal vez hemos escogido mal el volumen del anestésico o de repente el paciente es muy sensible
o de repente su espacio peridural es muy estrecho y el anestésico local subió mucho más de lo esperado, entonces en vez de bloquear el dermatoma T10, de repente llega a T4 y el paciente aumenta el riesgo de bradicardia, aumenta el riesgo de hipotensión, etc. Otra complicación intraoperatoria, anestesia raquídea total. Esto pasa cuando el anestésico local, bueno, cuando al puncionar hemos lamentablemente puncionado no solo el espacio peridural, sino que la aguja traspasó y llegó a lo que es el espacio subaracnoideo. Cuando llega, como se acuerdan en la imagen de acá, cuando llega al espacio subaracnoideo, perdón, el espacio subdural y el espacio subaracnoideo o subdural es lo mismo, hay el riesgo de que se inyecte ese volumen de anestésico local y por la circulación del líquido cefalorraquídeo llegue hasta arriba, hasta el cerebro, que llegue al tronco encefálico. Cuando pasa esa situación, el paciente lo primero que siente es que no puede respirar porque se le está bloqueando los nervios frénicos. Hay el riesgo de bradicardia e hipotensión y si no se actúa de forma acelerada, digamos, hay el riesgo de que haga paro cardiorrespiratorio. Entonces, yo esta complicación en mi vida creo que la he visto 2 veces, ya que la anestesia peridural, en vez de inyectar al espacio peridural, se inyectó en el espacio subaracnoideo. Y por el volumen de anestésico local, le llegue más arriba al paciente, más de lo esperado. Y el paciente deprima la respiración y haya el riesgo de depresión también a nivel cardiovascular. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? Sí, doctor, yo tengo una pregunta respecto a la administración de los anestésicos. ¿Estos o sea, los voy a administrar así de golpe o los puedo diluir con alguna solución? Ya. El problema de diluir es que le aumentas el volumen. O sea, es una relación entre concentración y dosis. Por ejemplo, digamos que la lidocaína que yo estaba agarrando es al 2% y saqué 5 ml y lo diluyo, digamos, en una jeringa de 20. Entonces, por esa mezcla con solución fisiológica, digamos, ya no va a ser 2%, sino lo va a volver 0,5%. O sea, la concentración lo voy a volver más bajita, con el riesgo de que la anestesia no prenda, digamos, no le haga efecto, esa dosis, esa concentración ya no alcance a la fibra nerviosa y no se bloquee y le siga doliendo al paciente. O sea, no se anestesia de forma total. ¿Entiendes? Por eso no... Generalmente, aquí ya les están diciendo que generalmente las concentraciones para el bloqueo peridural se realiza entre el 1 al 2%, o sea, no se realiza menos. Lo que sí se puede hacer para minimizar el riesgo de la anestesia total es una inyección lenta. Por ejemplo, yo a mis alumnos algunas veces les digo, cualquier medicamento que inyecten, háganlo lento. O sea, pónganse, o sea, salvo situaciones de urgencia, ¿verdad? No estamos hablando de paro cardiorrespiratorio. Digamos, mi pacientito que ha llegado a mi centro de salud y le tengo que poner metamizol porque le está doliendo algo, cargo el metamizol y le inyecto lentito por su vena, ¿ya? Charlándole toda la onda. Porque, digamos, alguna vez pasa de que estoy apurado y le inyecto de golpe el metamizol, el paciente puede fácilmente hacer una reacción adversa al metamizol. Y lo que te estoy contando le ha pasado a mi compañero de internado. O sea, el paciente llegó a urgencias del obrero, le dijeron que le ponga metamizol y él quería hacer otras cosas y agarró la vena, agarró el metamizol y le puso de golpe, o sea, lo que decimos en bolo. Y la paciente estaba sentadita y cuando le inyectó de golpe pasó unos segundos y la paciente como que se quiso desmayar. Y ahí yo le tuve que ayudar y hacerle acostar en la camilla porque se estaba queriendo desmayar.
El metamizol le hizo un síncope, una hipotensión brusca. Entonces, la idea de los medicamentos en general, si hay tiempo, si la situación no es de urgencia, es administrar de forma lenta. Con eso se minimiza los efectos adversos de los medicamentos. ¿Cuál era tu pregunta? Yo creo que me he ido por otra tangente. No, es eso, doctor. Si la anestesia la instilo de golpe, o sea, y solo, o puedo diluirlo. Pero me han respondido. Muchas gracias. Ya, ¿hay otra pregunta, compañeros? Ya, continuaremos. Entonces, estas son complicaciones intraoperatorias que obviamente es cultura médica general, digamos. Tal vez lo que vean más como profesionales médicos son estas complicaciones postoperatorias, que gracias a Dios, estadísticamente son bajas, a excepción de una, que es algo frecuente, que es la cefalea postpunción. La cefalea postpunción es un cuadro clínico que se caracteriza por migraña, por cefalea, ¿no? Migraña, que es que después de una anestesia neuroaxial, ya sea raquidia o peridural, se inicia 24 o 48 horas, o algún autor habla de 72 horas después del acto anestésico. O sea, entre su cuadro clínico no se instaura inmediatamente el dolor de cabeza, sino se instala 24 hasta 72 horas después. La fisiopatología de este asunto, de esta cefalea, es de que le han puncionado el espacio peridural de una forma pequeñita, digamos, imperceptible a veces, ¿ya? O sea, un pequeño pinchazo en donde poco a poco el paciente ha perdido líquido cefalorraquídeo. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo está en la parte subaracnoidea. Un poquito se ha perforado la aracnoides y ha empezado a gotear. Al perder el líquido cefalorraquídeo ocurre lo que pasa con la hipertensión endocranial, pero en vez de llamarle hipertensión endocranial, aquí es un fenómeno de hipotensión endocranial. Hipotensión endocranial. Que el paciente siente cefalea holocraneal, o sea, toda la cabeza. Esa cefalea está aumentada con los esfuerzos físicos. O sea, la paciente o el paciente cuando hace algún tipo de esfuerzo físico, por ejemplo, sentarse, le aumenta la migraña. Es bien molestosa. No le deja hacer nada. Por ejemplo, si lamentablemente una señora le hacen cesárea, lamentablemente hace cefalea postpunción, no le va a dejar cuidar al bebé. O sea, no le deja arrullarle, no le deja sentarse. Es incómodo, les molesta mucho. Generalmente este tipo de cefalea se asocia con otros trastornos como acufenos. O sea, escuchan sonidos fuertes o sonidos agudos, les duele más la cabeza. También con estímulos oculares, por ejemplo, si en su cuarto, en su habitación prenden una lámpara, una luz brillosa, o prenden el celular y ven el celular, ese estímulo les hace doler más la cabeza. Entonces, como les comento, la cefalea postpunción es relativamente frecuente, es más frecuente que las otras de abajo, pero es muy molestosa. Y la forma de curar es darle un tratamiento antimigrañoso. O sea, si digamos esa paciente es de cesárea y le han dejado con metamizol como analgésico, y bueno, le está doliendo la cabeza y le meteremos metamizol, no le va a ayudar mucho, porque su fisiopatología es distinta, no es un dolor somático, este es un dolor de tipo migrañoso. Entonces hay que hacer un tratamiento como si fuera migraña. Y ahí entra el tema de neurología, que son las migrañas, que básicamente es utilizar un AINE asociado con un vasoconstrictor cerebral, como la cafeína, como la ergotamina. Y por último, pues hay que llamarle al anestesiólogo para que intente cambiar el tratamiento o se idea otra forma de solucionarle la cefalea. Esta cefalea obviamente no se va a quedar de forma crónica,
No hay estudios que digan que un paciente con cefalea postpunción dural después se ha quedado migrañoso de forma crónica. Eso es falso. No hay esa idea. Pero sí hay reportes en la literatura que les ha durado a algunos hasta 6 meses, intercurrencias de migrañas por culpa de la cefalea postpunción, pero que de forma crónica que se quede por años, no. Generalmente esto se resuelve entre 10 a 15 días de la paciente. Sin tratamiento. Con tratamiento obviamente reduce más, unos 2, 3 días. Siguiente complicación, hematoma epidural. El hematoma epidural es producida porque cuando le hemos puncionado, estamos en el espacio peridural. Este espacio peridural contiene linfáticos, contiene vasos sanguíneos, contiene tejido conectivo, las raíces nerviosas, contiene grasita, tejido adiposo. Y si por mala suerte le hemos pinchado un vasito de ahícitos y de repente la señora no puede coagular bien por X o Z motivo, se genera un hematoma. O sea, pónganse que este líquido que era el ejemplo de anestésico local, pónganse que se vuelve un hematoma. Y ese hematoma le empieza a comprimir raíces nerviosas, o si está más arriba, digamos en la médula espinal, le empieza a comprimir también a la médula espinal. Esta complicación, gracias a Dios, es rarísima, rarísima. Gracias a Dios, porque lo que hay que hacer es ubicarse rápido, hacer interconsulta con neurólogo, mandarle a tomografía, pero gracias a Dios es rarísima. Y obviamente en nuestros protocolos vemos cómo está el estado de coagulación, vemos si el paciente si no está con sepsis, cosas así. Pero gracias a Dios es rarísima. Si le comprime los nervios, pues el paciente siente parestesia, siente dolor, incluso se le empiezan a paralizar las piernas. Nunca he visto, nunca he visto, y Dios mediante, espero nunca ver. Sepsis. La sepsis local generalmente igual es rarísima porque los anestesiólogos se fijan mucho que el lugar donde vamos a pinchar no esté infectado, no esté con datos de flogosis. Pero la literatura lo reporta, ¿no? Los accesos epidurales igual, muy raros, el paciente tendría que tener un grado de inmunodepresión, digamos, si está contagiado con VIH, etcétera. Meningitis, anaidroiditis, igual, muy raras, no he visto todos esos que estoy diciendo ahorita, ninguno he visto en mis años de anestesiólogo. El síndrome de Cauda-Equina es un síndrome que se caracteriza por parestesias en miembros inferiores e incontinencia urinaria. El paciente no puede contener el orín. Y supuestamente está asociado porque el anestésico local ha irritado las raíces nerviosas que conforman la cauda-equina. Pero, como les digo, la cefalea postpunción es el más frecuente, es molestoso, sí, pero tiene solución. En cambio, los de abajo tienen soluciones, pero es más complejo la situación y gracias a Dios, estadísticamente casi no hay, es muy raro. Y para terminar el asunto del bloqueo peridural, aquí está la escala de recuperación de Bromach, que básicamente cuando sale un paciente a recuperación, te fijas la capacidad de movilizar su extremidad inferior. El paciente ya sale, está despierto, le dices, mueva su pie, y si no puede mover su pie, significa que el bloqueo sigue. El bloqueo está completo, Bromach 1. Si el paciente puede mover sus pies, es Bromach 2. Si el paciente puede mover sus pies, su tobillo, sus rodillas, es Bromach 3. Y si el paciente ya puede mover todo, rodillas, pies, la flexión de la cadera, ya es Bromach 4, que significa que el bloqueo es nulo, entonces ya puede ser dado de alta. Obviamente la recuperación del paciente va a depender de que el paciente idiosincráticamente cómo metaboliza los medicamentos, o sea, si es acetilador rápido, si es acetilador lento, etcétera.
Depende de la dosis que se ha puesto y el estado físico del paciente. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta, compañeros? Hola, hola. ¿Siguen ahí? No, doctor, no, doctor, muchas gracias. Ya. Ya estamos entrando casi a la parte final. Estos son bloqueos periféricos, otros bloqueos periféricos. O sea, uno puede inyectar anestésico local en cualquier nervio, en cualquier fibra, pero obviamente hay una técnica adecuada y también hay que valorar los riesgos o complicaciones que puedan venir de ese bloqueo. Por ejemplo, los bloqueos periféricos tienen más ocasiones que los bloqueos en el neuroeje. Ya tienen menos bloqueos. Pero la parte mala es que tienen diferentes técnicas y tienen su sesgo de que a veces no lo haces bien y el paciente pues no llega a experimentar una anestesia total, digamos. Por ejemplo, se puede bloquear a nivel de un solo nervio, bloqueo fascicular, o se puede bloquear todo un plexo, como el ejemplo de esa imagen, el bloqueo del plexo braquial, etcétera. Para eso hay que tener ciertos materiales de preparación, conocer la técnica, conocer las posibles complicaciones. Por ejemplo, aquí en esta imagen está mostrando un neuroestimulador. Esta aguja especial está conectada a un aparatito que le decimos neuroestimulador, tiene que acercarse al nervio y cuando está cerca le empieza a hacer contraer a los músculos inervados por ese nervio, por ejemplo. Luego, desde hace algunos años atrás, como que está de moda mucho los bloqueos ecográficos. Se utiliza el transductor del ecógrafo, uno tiene que acostumbrarse a la imagen, reconocer en esa imagen, por ejemplo, este es un bloqueo a nivel axilar, reconocer el nervio veniano, el nervio cunital, el nervio musculocutáneo, esta es la arteria axilar, reconocer la arteria, reconocer la vena, etcétera, etcétera. Y intentar llegar con una aguja alrededor del nervio para inyectarle el anestésico local. O sea, en este mundo de bloqueos periféricos hay bloqueos a ciegas, ¿ya? O sea, introducir la aguja a ciegas y darle un volumen de anestésico local esperando que el nervio se bloquee. Hay la técnica de la neuroestimulación, con una aguja llegar a la cercanía del nervio para contraer a los músculos que inerva, o la técnica ecográfica. Obviamente la técnica ecográfica es la que está reportando menos índices de fallo. Por ejemplo, un poquito hablando de lo que es el bloqueo del plexo braquial a nivel axilar, básicamente lo que hacemos es reconocer la arteria axilar y los nervios, el nervio axilar, nervio venial, nervio radial, están como alrededor de la arteria radial y podemos hacer bloqueos axilares, ya sea con los dispositivos que les he comentado aquí arriba. Ya. Hay otro bloqueo que está en su programa, pero la verdad yo personalmente considero que ya no se utiliza mucho, que es el bloqueo de Bier, el bloqueo intravenoso de Bier. Y solo un poquito les voy a comentar sobre este bloqueo. Básicamente esto es para extremidad superior o extremidad inferior del paciente. Se conecta una bránula, y le vendamos al paciente con una venda elástica, lo que estamos haciendo es vaciar la sangre de esa extremidad. O sea, le vendamos toda la extremidad, intentando que toda la sangre se vacíe, y en la parte proximal del hombro del brazo le cerramos. Esto puede ser la misma ligadura o, por ejemplo, no me acuerdo ahorita qué se llama este aparato, pero es como un tensiómetro que le inflas y queda apretado. O sea, evita que el paciente, que la sangre vuelva hacia el brazo que le hemos quitado la sangre.
y a través de la bránula le inyectamos un volumen de anestésico local, que en este caso, en esta técnica, solo es lidocaína al 1%, más o menos entre 10 a 15 ml, más o menos. Se inyecta, se espera unos 10 minutos y todo el bracito queda anestesiado. ¿Y por qué me dicen? Porque se ubican que hay vasorum, ¿no ve? Los vasos que inervan, perdón, los vasonervorum, los vasos sanguíneos que inervan a los nervios. O sea, al inyectar por vía vascular le va a llegar a toda la parte nerviosa del brazo, de la extremidad superior, y obviamente le va a hacer adormecer todo. Complicaciones sí puede haber, porque si se suelta este torniquete de acá, la lidocaína que prácticamente estaba yendo pura, digamos, le puede llegar al corazón y producirle una bradicardia. O si alguien que desconocía la técnica le inyecta bupivacaína, la bupivacaína llega al corazón y esa, aparte de bradicardia, le produce asistolia y hace pan. Entonces, este bloqueo, la verdad, cuando las hacíamos, era bueno, era muy adecuado, pero teníamos que tener mucho detalle que el torniquete de acá no se suelte por nada del mundo. Otros bloqueos, los bloqueos metacarpianos, metatarsianos, los bloqueos de muñeca. Este ejemplo es el bloqueo de muñeca. En la muñeca hay la parte distal del nervio radial, del nervio mediano, del nervio cubital. Y entonces me entenderán que para anestesiar estos tres nervios no es solo con un pinchazo, sino ya son con 3 o con 5 pinchazos. Lo mismo pasa con los nervios a nivel del bloqueo a nivel del tobillo. Por ejemplo, en el tobillo está el nervio safeno externo, nervio peroneo superficial, peroneo profundo, safeno interno, tibia posterior. Todos estos nerviecitos hay que pincharles, inyectarles anestésico local para bloquear todo el pie. Obviamente es con técnica, obviamente requiere más tiempo. Esto es solo cultura médica general. Como ven en esta imagen, son varios pinchazos, son como por lo menos 5 o a veces 10 pinchazos con la idea de bloquear a cada uno de estos 5 nervios. ¿Ok? Lo que sí es fácil de hacer es este bloqueo, que es el bloqueo digital o interdigital, es el mismo nombre. El bloqueo digital, por ejemplo, ayuda cuando hay algo que hacerle al dedo, digamos un dedo traumático, un absceso en el dedo, un uñero. El uñero cualquiera saca, o sea, ustedes como médicos generales en provincia, fija que van a sacar un uñero. Entonces es necesario que sepan de este bloqueo. Los nervios interdigitales o digitales están a cada lado del dedo. Como pueden ver en esta imagen, en este corte transversal, esto es el hueso, aquí están los tendones, y como pueden ver, a cada ladito están los nervios interdigitales. Y para que un poquito más me entiendan sobre esta situación, volvemos al YouTube y vemos la técnica de bloqueo interdigital, que no es muy difícil. El material, aquí está cargando lidocaína al 1 o al 2%, y antisepsia en el paciente. Como pueden ver, la aguja pincha el dedo en la parte dorsal. Ahí les está diciendo que hay que pinchar los dos lados. Pinchas y vas avanzando poquito a poquito. Y hay que decirle al paciente si siente parestesia, si siente estímulo eléctrico. Si no siente, está bien. Si te dice, estoy empezando a sentir, un poquito retrocedes. O sea, no le tienes que pinchar donde dice la parestesia, sino un poquito retroceder cuando ya te avisa que siente algo eléctrico el paciente. Sigues, se espera unos 5 o 10 minutos y el dedo queda completamente anestesiado. Ahí le pueden liberar el acceso, liberar el uñero, etcétera, etcétera. ¿Ok?
¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya estamos en las últimas 2 diapositivas. Hola. No. Ya, Sí, no hay doctor, una pregunta. pregunta. Dime, ¿Se dime. puede hacer esa misma clase de bloqueo interdigital en los miembros inferiores? En los dedos del pie, Sí. sí, lo mismo, porque los nervios interdigitales en el pie como en la mano están a cada lado de lo que hemos visto esta imagen. O sea, la misma técnica. La aguja llega por un lado, la otra inyección llega por este lado y inyectas 1 o 2 ml a cada lado. Muchas gracias, doctor. Ya. Eh, hay 2 diapositivas más que quiero mostrarles, que básicamente es lo que a mí no me han enseñado cuando estaba en quinto año. Cómo cuidarse de que los anestésicos locales no produzcan toxicidad sistémica. ¿A qué se refiere toxicidad sistémica? A que cuando inyectes no le llegue al corazón. Porque si mal nos recuerdan, los canales de sodio están en los nervios, ¿no ven? En las células, en los nervios. Pero también hay canales de sodio a nivel del corazón. El corazón, si mal no recuerdan, su potencial eléctrico tiene una mesetita, ¿no ven? Entonces, en el corazón hay canales de sodio, canales rápidos y canales lentos. Y si el anestésico local alcanza esos canales, bloquea el potencial de acción del corazón y hace bradicardia, sinotropismo negativo y puede hacer asistolia. Entonces, para evitar que algo le pase al corazón con el anestésico local, ahorita les voy a decir cómo. Otra cosa de toxicidad sistémica es que le llegue al sistema nervioso central, al cerebro. O sea, nosotros queríamos bloquear, digamos, aquí, en estos nervios de aquí, de este brazo, o digamos el ejemplo interdigital. Estamos aquí bloqueando, y de repente el anestésico local por migración vascular, por la circulación, puede llegarle al cerebro. El cerebro, las neuronas también tienen canales de sodio. Y cuando llega ahí, lo que les produce son síntomas de excitación a síntomas inhibitorios. O sea, el paciente puede sentirse agitado, nervioso, inquieto, desesperado y puede llegar a convulsionar. Signos, síntomas de excitación. Y si la dosis sigue aumentando, puede entrar a signos, síntomas de inhibición, de depresión. Puede estar confuso, puede estar somnoliento y por mucha mala suerte puede hacer coma. Y ha pasado. O sea, en los casos clínicos que avanzamos en la residencia médica, algún caso clínico hablaron de que estaban inyectados por acá y el paciente de repente dejó de hablar y nos asustamos, tuvimos que intubarlo, etc. Pero eso nos ha pasado en un hospital, ¿ves? De tercer nivel, donde hay gente preparada, gente con experiencia. Imagínense ese caso si les pasa a ustedes en provincia o en su consultorio privado de la 6 de agosto, digamos. Entonces es más preocupante, ¿no ve? Porque de repente tal vez no tienen no tienen diazepam para que deje de convulsionar, etcétera, etcétera. Entonces, para evitarnos todo ese chairo, ese miedo de la toxicidad sistémica, tienen que cuidar 2 cosas cuando inyecten anestésicos locales. Y esto obviamente lo enseñan también en odontología, ¿no ve? Porque en odontología igual nos inyectan anestésicos locales para los dientes. Entonces, las 2 cosas que tienen que cuidar: uno, no darle al vaso. Como dice aquí, test de aspiración, no sangre. Solo quédense con esta idea de no sangre. Cuando inyecten, antes de administrar ese volumen de líquido de la jeringa, antes aspiren para ver si no está en un vaso sanguíneo. Porque si estuviera en un vaso sanguíneo y le inyectan el anestésico local puede llegar por la circulación al cerebro o al corazón.
¿Entienden? Entonces, para cuidarme de la toxicidad sistémica, antes de inyectar el anestésico local, aspiro el émbolo de la jeringa y me percato si no hay sangre o si hay sangre. Si hay sangre, pues retiro y otra vez le vuelvo a pinchar, digamos, ¿ya? O reacomodo. No es, o sea, no tiene que haber sangre al momento de aspirar. Y otra idea para que nos cuidemos es que evitemos las dosis máximas o dosis tóxicas de los anestésicos locales. O sea, por ejemplo, la lidocaína, su dosis máxima, de acuerdo al autor, varía entre 4 a 5 miligramos kilogramo peso. Digamos que el paciente que le voy a inyectar en su dedito pesa, digamos, 80 kilos. 80 por 5, ¿cuánto sale? 40, ¿no? 400 miligramos. El frasquito de lidocaína, ¿cuánto creen que viene? ¿Cuánto es su concentración? ¿Alguien sabe? La concentración que viene es lidocaína al 2%, 20 ml. Hola, hola, ¿están ahí? Sí, doctor, Sí, Hola. estamos. Ya, entonces seguramente ya me deben ver. Aquí tengo un frasco de lidocaína, no sé si están viendo. Este frasco de lidocaína que siempre hay en cualquier clínica o hospital hay, este frasco tiene 20 ml, o sea, en este volumen tiene 20 ml y viene al 2%. ¿Cuántos miligramos tiene en total? Cada ml tiene 20 miligramos. Cada ml tiene 20 miligramos. Si les digo que tiene 20 ml, tienen que multiplicar 20 por 20. En total sale 400 miligramos. Entonces, en el ejemplo de la lidocaína, que la dosis máxima era entre 4 o 5 miligramos kilogramo peso, si el paciente pesaba 80 por 5, sale 400 miligramos. Pero, ¿qué pasa si el paciente solo pesa la mitad? Digamos que es una señora bajita, delgada, que pesa 40 y pico, 40, digamos. 40 por 5, 200. Entonces, si ustedes le colocan a esa señora que pesa 40 o 50 kilos todo este frasco, aumenta el riesgo de toxicidad sistémica, aumenta el riesgo de bradicardia en el corazón o que convulsione a nivel del cerebro. ¿Ok? Listo, con eso, creo que con eso hemos terminado. Hemos estado casi 1 hora y media. ¿Tienen alguna pregunta para que